Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Es un placer poder saludarles en esta mañana, miércoles 22 de noviembre. Damos gracias a Dios por tener esta oportunidad. Bueno, bienvenidos a su clase de Evangelios Sinópticos. Estábamos analizando cómo este proceso de formación del texto tiene su propia impronta y su propia forma de, de reflejarse en la fe de las primeras comunidades cristianas y cómo esta fe se hace evidente, se hace viva en la lectura de los textos, cuando estos se ponen por escrito. Bueno, vamos entonces a continuar y voy a compartir la pantalla. Y dijimos que uno de los elementos que nosotros tenemos para poder saber cómo reaccionaron las primeras comunidades cristianas a esta novedad, diríamos, ¿verdad? A esta nueva forma a este nuevo culto, a esta nueva forma de creer, diríamos en el buen sentido, este nuevo personaje que que orienta, que guía la vida, sus palabras, sus obras y sus hechos orientan, guían la vida de miles y de millones de personas que en ese momento empiezan a formar parte del cristianismo. Y bueno, dijimos que la novedad tenía que ver con la alabanza, el culto que se le daba a Jesús, ¿verdad? Y que las comunidades empezaron a cantar, a componer credos, diríamos, formas de expresión de la fe, que estos se mantenían siempre en la línea de la alabanza. Pero hay una segunda característica que hace mucho más profunda la reacción o el impacto que tiene la, la la persona de Jesús, y tiene que ver básicamente con la relectura y la interpretación de las escrituras. Recordemos que para esas fechas, ¿verdad? No existía Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se empezó a confeccionar y no fue hasta el siglo segundo, casi aproximadamente, cuando ya se da por sentado de manera un tanto definitiva, porque la manera definitiva de los libros del Nuevo Testamento fue hasta el siglo cuarto, pero en el siglo segundo ya hay un cierto consenso generalizado para la composición del Nuevo Testamento. Pero el tiempo en que se llevan a cabo estos hechos, no existía el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento no existía y solamente los primeros cristianos, principalmente los judeocristianos, conocían las escrituras antiguas, que en este caso era el Antiguo Testamento. Entonces tuvieron que empezar a releerlo y decir, a ver, para un poco. Nosotros sabíamos que tenía que venir el reino de Dios, tenía que venir el Mesías, tenía que venir aquel que iba a inaugurar un nuevo reino, que iba a destruir al imperio romano, y no pasó así. Entonces, ¿cómo tenemos que reinterpretar la escritura? Y entonces, el credo de la iglesia empieza a reinterpretar, ¿verdad? La muerte de Jesús. Y entonces ese evento de la cruz, ese momento en que el Señor es crucificado, entrega el Espíritu, es sepultado, ¿no? En una tumba y al tercer día resucita. Ese evento pascual tiene que entenderse a la luz del Antiguo Testamento, porque decían, bueno, el Antiguo Testamento no nos hablaba de un Mesías que tenía que morir de esta manera. Sin en cambio, las cosas sucedieron así. Y entonces vean cómo ellos interpretan las comunidades cristianas, y de eso va a basar el mensaje paulino, interpretan que Jesús muere y muere por nuestros pecados. Esa es la interpretación. ¿Por qué el Mesías muere? Porque tenía que morir por nosotros, por nuestros pecados. Y entonces empieza a ser toda una cosmovisión cristiana
que tiene que ver con las consecuencias del pecado, que tiene que ver con el relato del Génesis, que tiene que ver con las consecuencias que el pecado ha tenido en la vida de las personas y que se entendía que la muerte, que el pecado nos alejaba de Dios y nos condenaba a la muerte eterna. Entonces, la muerte de Jesús ponía en una vindicación de, de esperanza. ¿Verdad? Ya no, nosotros no íbamos a morir eternamente. Y la forma de no morir eternamente era el sacrificio de Cristo. Entonces, la interpretación es que muere por nuestros pecados y esto tiene fundamento en las Escrituras. Entonces ya empieza toda una serie, ¿verdad?, de reflexiones bíblico-teológicas por parte de las primeras comunidades cristianas, y Pablo lo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos de 3 al 5, donde dice que Jesús muere por nuestros pecados y empieza a ver una, una exégesis, una hermenéutica del Antiguo Testamento para establecer que Jesús muere por nuestros pecados. Otro pasaje que nos deja ver cómo estas primeras comunidades lo empezaron a manejar es el pasaje de Juan 12:16. Este pasaje dice, sus discípulos, perdón hermanos, perdón, sus discípulos no comprendieron esto a la primera. Pero cuando se manifestó la gloria de Jesús, se acordaron de que habían hecho con él lo que estaba escrito. Entonces, cuando suceden todos estos hechos, evidentemente los discípulos no están entendiendo qué está pasando. No lo están entendiendo. No fue hasta después del evento pascual, no fue hasta después de que Jesús se presenta a ellos con pruebas indubitables. No es en ese lapso antes de que el Señor ascienda a los cielos y se ha quitado de su vista ese tiempo de reflexión, de decir, ahora entendemos un montón de cosas. Entonces ellos interpretan, ¿verdad? Que lo que habían hablado con Él, lo que habían vivido con Él, ya estaba escrito de antemano. Entonces, el peso, la autoridad y la importancia de las escrituras antiguas ahora la ponen en hombros de Jesús. Ahora, eh, esta escritura antigua que en algunos momentos parecía oscura o incomprensible, a la luz del evento de la cruz, se vuelve comprensible. Se desvela la cortina que está oculta. Y entonces vemos que lo que estaba en el Antiguo Testamento era la sombra, ¿verdad? Era la sombra de lo que habría de venir. Este proceso, hermanos, fue muy importante porque el hecho de que las primeras comunidades cristianas conectaran con las escrituras antiguas permitió que ellos también empezaran a escribir su propia escritura sagrada, ¿no? Y que gracias a eso, bueno, ahora nosotros tenemos estos 27 libros que también consideramos como inspirados o como palabra de Dios. Muy importante que esto haya sucedido a la luz de la interpretación de las escrituras antiguas. Y otro ejemplo que tenemos de esto es Lucas capítulo 24, versículos del 25 al 27, donde dice, entonces Jesús les dijo, qué torpes sois y qué lentos para creer lo que anunciaron los profetas, Antiguo Testamento, ¿verdad? La segunda parte de la Tanakh, recuerden que son los Nevijín, ¿verdad? Qué torpes sois y qué lentos para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía el Mesías que padecer todo esto para entrar en su gloria? Hay una interpretación. Ahora el Mesías está en función de Jesús. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él
en toda la Escritura. Entonces ya desde cuando se escribe Lucas, Lucas lo podríamos ubicar más o menos en el año 80, más o menos. Para estas fechas, ya las comunidades cristianas empiezan a atribuirle a Jesús esta, diríamos, responsabilidad de asumir en él lo que se había dicho del Mesías en las escrituras antiguas. Entonces, fíjense, empieza por la ley, la Torá, porque Moisés, recuerden que es la Torá o el Pentateuco que nosotros llamamos. Y después vienen los profetas, las dos partes más importantes de las escrituras antiguas. Y luego dirá también que los salmos hablan acerca de él, porque si ustedes leen el pasaje de Lucas en el capítulo 24 y, y leen el 44, dice, eh, y les dijo, estoy leyendo Lucas 24, 44 al 47. Dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, ahí está la Torá, en los profetas, ahí está los Nebijim, y en los salmos, los Ketubim, ¿verdad? En este pasaje está toda la Tanaj, está todo el Antiguo Testamento. Porque recuerden que los Salmos es el primer libro que encabeza la lista de los Ketubim o de los escritos, como se le llama. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, el Antiguo Testamento. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que las primeras comunidades cristianas se enfrentaron al gran desafío de poder releer nuevamente las escrituras y aplicar las características que el Mesías habría de tener y, como dije, aplicarlas a la persona de Jesús, ¿verdad? A la persona del Mesías. Así es que estos dos elementos importantísimos de una liturgia, ¿verdad? Que es la alabanza y la lectura de la palabra, van a ir siempre en función del evento pascual. Va a ir siempre en función del Cristo que tenía que sufrir, que tenía que morir, que tenía que resucitar por nosotros. Ahí está la interpretación. Entonces, todas las cartas paulinas girarán en torno a esta interpretación. Y entonces Pablo escribirá a las iglesias teniendo en cuenta esta idea, ¿no? El Señor murió por nuestros pecados. Y de ahí viene toda la teología paulina, que tiene que ver la muerte, por eso el bautismo, ¿no? Es un signo de muerte, dice. Pablo también dice, si el Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo dentro de los muertos mora en vosotros, entonces vosotros también seréis vivificados. Es decir, todo va en función de la muerte y de la resurrección de Jesús, pero por nuestros pecados. Muy bien. Entonces, fue la misma vida la que en gran parte debió de conducir a la explicitación del contenido del Evangelio de Dios. Fue los hechos que encerraron la vida del Mesías, que vienen a explicar en qué consiste el Evangelio de Dios, la buena noticia de Yahvé. La vida con sus problemas, sus necesidades, sus interrogantes, sus experiencias, tan diversas como las iglesias y las situaciones particulares. Empezó a verse también en nuestra propia vida y decir, bueno, la vida de las primeras comunidades cristianas. A ver, la vida espiritual, ¿verdad? No está separada de nuestra vida secular, diríamos, ¿verdad? No hay ninguna separación. Somos un todo, un todo.
Somos integrales. Mente, alma, cuerpo, espíritu, somos uno solo. Entonces, lo que puede afectar o lo que impactaría en la vida espiritual de una persona también lo impacta en su vida física, ¿no? O en su área física, en su ámbito del conocimiento, en su ámbito de sus sentimientos. Entonces, el evangelio no solamente está en las esferas espirituales, sino también está en las esferas terrenales. Y entonces lo que vemos acá es que esta reinterpretación de la escritura, hay un dato muy interesante, ¿no? Que es muy debatible y que si nosotros no lo vemos con lupa, diríamos, no nos daríamos cuenta. La primera carta a los Corintios en el capítulo 7, versículo 10, ¿verdad? Hay un mandamiento, pero algo curioso. Fíjense que nosotros hemos entendido que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Pero aquí hay un mandamiento que no es del Señor. Esto viene de la cosecha de Pablo, ¿no? Viene de su propia libertad. Y él cuando escribe esta carta a los Corintios dice, a los casados les mando. Perdóneme, yo confundí este pasaje con el otro cuando dice, no el Señor, sino yo. Bueno, este pasaje, vuelvo a recapitular. Leí mal porque más adelante en este pasaje hay una expresión donde Pablo dice, bueno, yo les voy a dar un mandamiento, no recibí del Señor, ¿ah? El Señor no me lo dijo, así es que yo se los voy a decir. Pero eso viene en los versículos más adelante, Primera de Corintios. En este contexto, es el Señor quien hace una afirmación sobre una cosa que forma parte de la vida de las personas, que forma parte de la vida, que es el casamiento. O sea, casarse es eh, pues es una realidad terrena, ¿no? Con todo lo que esto implica, la intimidad, el deseo, el romanticismo, la procreación, los problemas maritales, o sea, es parte de la vida, ¿verdad? Por eso Pablo dice, a los ya casados les mando, no yo, el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Por qué? Porque no sé si pasen todos, pero en algún momento de nuestros matrimonios, alguien de los dos pensó decir, pero ¿sabe qué? Aquí nos separamos, nos divorciamos, principalmente cuando tenemos alguna discusión. Hay un mandamiento, o sea, el Señor está metido incluso en estas cosas, ¿no? Diríamos en términos coloquiales, está metido hasta en aquellas cosas que parecían ser insignificantes. Este mandamiento equivale a decir, recordad que un día el Señor lo pronunció sobre este punto. ¿Por qué? Porque Jesús en algún momento, según Marcos 10:9, había dicho, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Entonces, cuando empezó a darse estas situaciones que le preguntan a Pablo, dice Pablo, yo ya no aguanto a mi mujer, ¿qué quiere que te diga? Ya no aguanto a mi mujer. Ya no la soporto, mira que cada día me dice berreta, todos los días dice que hago las cosas mal. ¿Sabes qué? Yo ya estoy harto y yo prefiero separarme y prefiero no estar más con ella. Entonces Pablo dice, a ver, ¿qué podemos decir en este punto? Y entonces, recordando las tradiciones orales, empezaron a decir, oye, yo había escuchado que el Señor en algún momento dijo que si Dios había unido a un hombre o a una mujer, no tenían que separarse, no había forma de que pudieran separarse. Entonces Pablo, escuchando eso, lo dice, bueno, esto no lo dije yo, ¿verdad? No lo dije yo, lo dijo el Señor. Y de esa manera
se dieron cuenta que lo que Jesús había dicho, ¿verdad? Se convierte en palabra de Dios. Eh, no sé si alguien tiene la mano levantada, hermanos, o yo levanté la mano. No sé por qué me sale una manito levantada. Bueno, lo que yo les Eh, decía, perdón, sí, amigo. es la tuya. Ah, yo solito me estoy levantando la mano. Bueno, seguramente como para decir, yo solito levanté la mano, no sé por qué, no toqué nada en mi computadora y la mano apareció. Ay, aquí mis vecinos de enfrente luego me hacen cada cosa. Bueno, seguramente para decirles que lo que yo les había dicho de algo bien curioso es el versículo 12. El versículo 10 dice, no lo digo yo, lo dice el Señor. Pero el versículo 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Verdad? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Aquí ya hay otra interpretación de la situación. Pero lo que quería decir es que es curioso cómo Pablo da un mandamiento que es de él. Él está legislando. Y bueno, si nosotros ahora tomamos eso que dijo Pablo como palabra de Dios, pues entonces lo haríamos como él. Muy bien, bueno, cerrando el paréntesis de esto que quería decirles. Entonces, las primeras comunidades cristianas empezaron a reflexionar y decir, bueno, Jesús dijo esto, pues hay que hacerlo. Otro ejemplo, ¿verdad? Lo encontramos en Hechos capítulo 11, versículo 16, cuando eh, el apóstol Pedro, ¿verdad? Hechos 11, 16, cuando el apóstol Pedro da su informe a la iglesia en Jerusalén, y entonces él, hablando sobre esto, dice en el versículo 16, entonces me acordé de lo que había dicho el Señor, me acordé. Este proceso de transmisión oral fue muy importante para establecer escritura sagrada. Ujú. Entonces, eso que se acordó Pedro en ese momento, que le vino a la memoria, como un déjà vu diríamos, alguien lo toma y lo pone por escrito. Ahora ya lo tenemos por escrito, ahora ya es texto. Y me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Hasta ese momento, ¿verdad? No se había escrito nada. Pertenecía en el imaginario colectivo o en el recuerdo de las personas. Pero ahora que Pedro lo recuerda y lo expone, alguien lo toma, lo escribe y ahora es texto sagrado. Ahora es texto sagrado. Así que este proceso de interpretación se entiende a la luz de esto, ¿verdad? Es fácil imaginar otras situaciones que debieron exigir el idéntico proceso. O sea, hubo un montón de cosas que exigían respuestas. Hay que seguir observando la ley. ¿Qué pasa con el sábado? ¿Tenemos que seguir llevando a cabo los ritos de purificación? ¿Qué actitudes debemos tomar ante las riquezas, el impuesto o la persecución? ¿Debemos quedarnos célibes? Es decir, no tener relaciones sexuales, hacernos eunucos, cortarnos el miembro viril, en el caso de los hombres. ¿Hasta cuándo hay que perdonar? ¿O es necesario perdonar? ¿Qué quiere decir exactamente amar al prójimo? ¿Qué hay que evitar el contacto con los pecadores?
todas estas interrogantes, queridos alumnos, que en ese momento no había una fuente de consulta. Hoy sí, hoy nos preguntan, ¿verdad? ¿Hasta cuándo hay que perdonar? Y bueno, empezamos a citar un montón de textos que tienen que ver con el perdón, pero en aquel momento no había una fuente de consulta. Entonces, los miembros de la iglesia, como siempre, ¿no? Le preguntan al pastor o los alumnos le preguntan al profesor, bueno, ¿y qué de esto? ¿Y qué de aquello? ¿Y qué de lo otro? Yo sabía que tenía respuestas. La premisa fundamental para encontrar las respuestas a estas preguntas era básicamente Jesús, ¿no? ¿Qué habría dicho el Señor? ¿Alguien se acuerda? A ver, de los que están aquí. Che, ¿te acordás que dijo el Señor? ¿Algún día habló sobre esto? ¿Habló sobre el celibato? Sí, yo me acuerdo que habló de los eunucos. Y él dice que hay eunucos. Yo me acordé porque me quedó muy grabado, porque yo conocí a un eunuco muy famoso, ¿verdad? Eh, este, y entonces siempre me llamó la atención de por qué ese hombre no tenía su órgano sexual. Y yo recuerdo que un día el Señor había dicho que hay eunucos que nacen así, ¿no? Que nacen de manera genética, de manera así. Hay otros eunucos que se hacen por, por, por situaciones específicas, ¿no? Que son estos personajes que se usaban en las cortes reales, donde los reyes ponían a hombres a cuidar a las mujeres, pero para que no tuvieran relaciones sexuales con ellas, pues les cortaban el líbido, ¿no? Les cortaban esta parte sexual. Entonces, las mujeres estaban a salvo. No había peligro de que los eunucos o los hombres las pudieran tocar o pudieran tener relaciones sexuales con ellas. Y entonces yo también me acuerdo que el Señor dijo en alguna ocasión que, ahora verás cómo fue esta situación, que así, sí, que había eunucos que se hacían a causa del reino de los cielos. Y, y, y yo estoy recreando una escena, hermanos, de un tema en particular, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo les conté eso a mis amigos, todos abrieron los ojos así, grandotes, como diciendo, ¿cómo eunuco? Alguien se hizo eunuco eh, por causa del reino. Y surge una pregunta, hermanos, ¿verdad? Que no la voy no voy a incursionar en ella, pero cuando se empieza a dar esta explicación de los eunucos, que eran personas, insisto, mutiladas o amputadas físicamente, pues tenían esta situación. Estoy recreando la escena de que cuando alguien pregunta, che, ¿alguien sabe acerca del tema de los eunucos? Ah, sí, pasó esto, ya les platiqué, ¿no? Eh, y entonces cuando yo digo que Jesús dijo que había eunucos que se hacían por causa del reino, muchos de ellos abrieron sus ojos así como diciendo, che, ¿y Jesús qué onda con sus impulsos sexuales? Bueno, esto es un tema que voy a dejar ahí porque no lo pretendo abordar, porque sigue siendo un tema tabú, ¿verdad? Un tema tabú. La sexualidad hasta la fecha sigue siendo un tema tabú. Y hablar de la sexualidad de Jesús es un tema que muy poco nosotros nos metemos, siempre nos saltamos esa situación de la sexualidad de Jesús, ¿verdad? Pero volviendo otra vez a esta ficción de recrear, cuando empezaron a hablar acerca de los eunucos, más de uno se preguntó así, o haciéndole broma, o haciéndole cargada a Jesús, o burlándose de él, como diciendo, mira, me parece que en sus deseos sexuales es re complicado. Bueno, cierro el paréntesis solo como para llamar la atención, ¿verdad? Que las tradiciones que se forjan en torno de Jesús siempre van a ser en función de las concepciones culturales que tenemos nosotros, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de sexualidad hoy, siglo XXI, lo hacemos siempre con
preconceptos o con prejuicios. Malos, por cierto, ¿no? Malos. Los términos sexuales son complicados, pero en el primer siglo la sexualidad se veía de manera diferente y se abordaba de manera diferente, ¿verdad? Y, y bueno, no había estas cuestiones. Cierro otra vez este ejemplo porque me imagino que así habría sido cuando los cristianos empezaron a hacerse varias preguntas sobre diversos temas de la vida. A mí me, me, me encantaría saber si Jesús hubiese tenido, no sé, diabetes, ¿qué pensaría él? O sea, si, ¿qué habría dicho de hoy mismo lo hacemos estas preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué habría hecho si él hubiera tenido una enfermedad incurable? ¿Qué habría pasado si tuviera el tema del aborto? ¿Qué habría dicho? Entonces, todas estas preguntas, ¿verdad? Alguien podría responderla. Ah, mira, yo me acuerdo que un día el Señor dijo tal cosa en ese aspecto, tal en otro momento cuando íbamos caminando dijo, cuando nos reuníamos todos junto a una montaña, dijo aquello. Entonces, poco a poco, a medida de las circunstancias y de las necesidades, la memoria cristiana, la tradición oral, se fue cargando de referencias y explicando el contenido del Evangelio, ¿no? Del Evangelio. Y es en estas preguntas que las respuestas a estas preguntas se convierten en texto sagrado. Se convierten en texto sagrado. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, pasamos entonces ahora a un segundo punto, ¿verdad? Estábamos analizando acerca de cómo se empieza a gestar la formación del texto. Y bueno, primero dijimos que del Evangelio pasa la fe y esta forma de Evangelio tiene que ver con empezar a hablarlo. O sea, ahora hay que comunicarlo, ¿verdad? De alguna manera hay que darlo a conocer. Y viene entonces una segunda etapa. Primero es la agrupación de las ideas, el tratar de entender y de comprender qué está sucediendo con todo esto que ahora es nuevo para las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? Y una vez que empieza el reacomodo de ideas y aclararse como que el panorama, entonces ahora dicen, bueno, necesitamos proclamarlo, necesitamos decirlo, necesitamos predicarlo. Y esto lo vemos claramente en la alusión de Pablo cuando él dice primero en Hechos 4:20, Pedro, Pedro dice, nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Entonces viene este proceso de la proclamación. O sea, Pedro dice, no podemos no hacer otra cosa. Lo menos que podríamos hacer es decir, contar lo que hemos visto y oído. Así que fíjense, esto no puede quedar en silencio. Y Pablo, en primera los Corintios 9:16, dice, pobre de mí si no anunciara el evangelio, ¿no? Si no lo anunciara, si no lo contara, si no lo proclamara, si no lo anunciara. Esta anunciación, esta proclamación, este heraldo, evidentemente tiene que ver con la prisa que tenían las primeras comunidades cristianas de alcanzar al mayor número de personas, porque recuerden que Jesús ya viene hoy, ¿vale? Jesús viene mañana o viene a más tardar el fin de semana, entonces hay que meterle ficha, ¿no? Hay que proclamar, hay que anunciar, hay que ir por todos lados a proclamar este evangelio. Tenemos otros verbos y sustantivos que tienen que ver con esta proclama del evangelio. Una de las
derivaciones que tiene este sentido de proclamación, la encontramos en Corintios capítulo 15, versículo 1. Si alguien quiere ayudarme a leer, se los agradecería si tienen esta posibilidad. Primera de Corintios 15:1, vamos a encontrar la primera palabra que es anunciar, que en griego, bueno, no pretendo pronunciar algo que no me saldría, pero bueno, ahí está en griego, que es anunciar. Primera de los Corintios 15:1, segunda de los Corintios 11:7 y Gálatas 1:1. Primera Corintios 15:1. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Muy bien, entonces tenemos acá la primera alusión del anuncio, ¿va? Además les anuncio el evangelio que los he predicado. Segunda Corintios 11:7. 11:7 dice, estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Gracias. Entonces acá dice les prediqué o utiliza la palabra anunciar o predicar el evangelio. Y Gálatas 1:1. Yo, Pablo, apóstol, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. Gálatas 1:1. Sí, Gálatas era 1:1. No, es Gálatas. Sí, era Gálatas de 1 del 6 en adelante, 6 y 7. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Muy bien, gracias. Bueno, entonces tenemos ahí el tema del anuncio, de la proclama del evangelio. El otro término que encontramos es proclamar. Uno es anunciar y otro es proclamar, que en griego es keresein. Primera Tesalonicenses 2:9, Gálatas 2:2 y Primera Corintios 1:23. Primera Tesalonicenses 2:9. Hermanos, ustedes se acordarán de nuestros trabajos y fatigas y de cómo noche y día nos dedicamos a predicarles el Evangelio de Dios sin ser una carga para nada. Muy bien. Viene del término proclamar. Gálatas 2:2. 2:2. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que había de hacerlo, que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme que estábamos de acuerdo. Muy bien, gracias. Así que dice cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y primera a los Corintios 1:23.
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Muy bien. Bueno, luego tenemos otra palabra en griego, ¿verdad? Que también se utiliza en el texto. No los identificamos porque no tenemos el texto griego, pero el otro es norisein, que es dar a conocer. Primero a los Corintios 15:1. Primero a los Corintios 15:1. Sí, Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. gracias. Entonces tenemos otra palabra que tiene que ver con la proclamación. La otra, el término griego que utiliza el texto es didaskein, que es enseñar. Gálatas 1:12. Gálatas 1:12. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Muy bien, gracias. Así que durante todo esto, hermanos, estas expresiones tiene básicamente que ver la importancia que tenía la proclamación del Evangelio del Reino de Dios, ¿verdad? Lo que significaba. Así que durante 20 años aproximadamente, desde la muerte de Jesús hasta la redacción de las primeras cartas paulinas, la predicación, tanto la realizada en la comunidad como la dirigida hacia otras partes, se expande de manera oral, ¿verdad? Hay una proclamación de manera oral, y hay un interés de que el evangelio pueda llegar a todas las personas a través de este medio. Por eso la tradición oral juega un papel muy importante para la confección de los textos sagrados. Bueno, y finalmente, una tercera característica que nosotros encontramos en esto es lo que se entiende como a quiénes iban dirigidas estos textos, o dónde, más bien, dónde empiezan a, a gestarse, dónde empiezan eh, a, a formarse, ¿verdad? Las comunidades, las diversas expresiones de la fe cristiana, ¿dónde se empiezan a incubar? Y bueno, tenemos por lo menos 3 comunidades de maneras generalizadas que nos permiten a nosotros saber qué es lo que pasó. Bueno, primero tendríamos comunidades judeocristianas, ¿no? Las comunidades judeocristianas, queridos alumnos, son estas comunidades que se fueron formando en esta mixtura de ideas y pensamientos de corte judaico y ahora en función del cristianismo, ¿no? Es decir, fueron judíos, hombres y mujeres que crecieron, que nacieron en la impronta judía, que llevaron a cabo los rituales, que iban a celebrar la Pascua, que hacían sacrificios, que llevaban a cabo los ritos de purificación, etcétera. Pero una vez aceptan a Cristo, dejan estas costumbres, ¿verdad? Y creen solamente en la fe del Hijo de Dios como único medio de salvación. Entonces, se crean estas comunidades que se van formando a lo largo y ancho del Imperio Romano, porque hay muchos judíos, tanto judíos de la Palestina como judíos de la diáspora. Ajá. Y que estos, insisto, renuncian a sus
a creencias judaicas y empiezan a abrazar la fe cristiana como estandarte de vida. Muchas de los textos van dirigidos a estas comunidades judeocristianas, ¿verdad? Muchos de estos textos. Ya expliqué en la clase pasada, uno de ellos es, por ejemplo, Mateo. El Evangelio de Mateo va dirigido a una comunidad profundamente judeocristiana, ¿verdad? Y por eso es que Mateo va a tocar muchas citas del Antiguo Testamento, porque todo judío bien formado, pues conocía a cabalidad las escrituras antiguas. La otra comunidades, que son comunidades más marginadas o más minoritarias, tenía que ver con las comunidades samaritanas. Recuerden, queridos alumnos, que los samaritanos son descendencia también de los judíos, solo que ya mezclados, ¿verdad? Vienen a ser como la descendencia del Reino del Norte, que cuando son invadidos, ¿verdad? La población israelita que está en el Reino del Norte es mezclada con naciones extranjeras y entonces hay una mezcla no solo de raza, sino de sangre y demás. Entonces los judíos que se mantienen, los del sur diríamos que se mantienen puros en cuanto a su linaje judío, pues no querían a los samaritanos. Sin embargo, hay muchas tradiciones, principalmente en los evangelios, que tienen que ver con los samaritanos. Hechos de los Apóstoles también nos habla sobre Samaria, ¿verdad? Y los samaritanos, si bien es cierto, eran una nación odiada. Bueno, ambos se odiaban, ¿verdad? Los samaritanos odiaban a los judíos y los judíos a los samaritanos. Siguió manteniéndose la comunidad samaritana, ¿verdad? En el radar de los escritores del Nuevo Testamento. No fueron eliminados. No hace mucho, estando en una charla, creo que esto yo ya lo platiqué con ustedes, búsquenlo en Google, la verdad que yo ya me olvidé cómo se tenía que buscar, pero existe una comunidad en Jerusalén actualmente, ¿verdad? Hoy, siglo XXI, existe actualmente una comunidad que sus raíces, sus orígenes se pueden rastrear hasta los samaritanos. Es una comunidad que es históricamente samaritana, ¿verdad? Muy pequeña la comunidad, pero es increíble que todavía existan, ¿no? Descendientes de Samaria. Ellos tienen sus propias escrituras, no aceptan la Torá en su conjunto, no aceptan la Tanaj en su conjunto, ellos solamente aceptan la Torá o los 5 libros de la Biblia, pero los han, los han traducido a su manera, han hecho algunos recortes como para que el pueblo de los samaritanos queden muy bien parados, ¿verdad? Pero existen las comunidades samaritanas, la comunidad samaritana hoy, en día. La verdad que es apasionante saberlo, pero búsquelo en Google, aparecen ahí toda una historia, estaban a punto de desaparecer, no hace muchos años, los judíos haciendo las paces con ellos, ¿verdad? Ya eliminando esas barreras de odio que existían en el tiempo de Jesús. Los judíos ahora que viven ahí los apoyan, los ayudan, les dan una mano y bueno, la comunidad samaritana se recompone. Así es que búsquenlo y si alguien encuentra el dato, pásenlo con todos los compañeros y es bueno dar una leidita de cómo hoy viven estas comunidades samaritanas. Y la tercera comunidad, que es una comunidad amplia, es la comunidad de los pagano-cristianos, es decir, de los gentiles, ¿verdad? De estos que fueron formados en costumbres griegas, costumbres romanas, que vivieron a la sombra de muchos dioses, que ofrecían sacrificios, que asistían al areópago, que discutían, que conocían a los grandes filósofos, que sus vidas se regían bajo las ideas de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, los presocráticos,
toda esta filosofía que hacía que la cultura griega sea una cultura muy inteligente, muy sabia. Por eso la filosofía griega, ¿verdad? Viene en sí misma de esa palabra compuesta, filos, amor, sofía, sabiduría, amor a la sabiduría, porque bueno, eran personas profundamente cultas, personas profundamente letradas, con un nivel eh, muy, muy bueno, ¿verdad? Y bueno, estos también en su momento renuncian a todas estas costumbres que ellos habían adquirido desde pequeños, ¿no? Y abrazan la fe cristiana. Así que las cartas paulinas irán en función de estas comunidades gentiles, ¿verdad? Y el evangelio también será para ellos. Así que vean cómo entonces la buena noticia, el anunciado, ahora es reflejado, entendido, comprendido y vivido, ¿verdad? A la luz de estas distintas comunidades. Comunidades que son diferentes entre sí, que tienen formaciones muy opuestas entre sí, pero que las tres se unen como para entender el mensaje del Evangelio de Jesús, ¿sí? Del Evangelio de Jesús. Muy bien, pues entonces estos tres elementos, ¿verdad? Que tenían que ver con la actividad litúrgica, que tenían que ver con la proclamación del Evangelio y cómo este Evangelio es entendido en estas tres tipos de comunidades, pues es lo que nosotros ahora leemos. Es lo que ahora nosotros leemos en los Evangelios. En los Evangelios. Muy bien. Bueno, hablando un poco de los samaritanos, vamos a encontrar que los evangelios restituyen a los samaritanos. Jesús habla con una samaritana, ¿verdad? En este maravilloso relato de Juan. Pero Lucas va a volver a darle un papel dignificante a los samaritanos, recogiendo una de las parábolas por excelencia, ¿verdad? Que nosotros la conocemos como el buen samaritano. Bueno, esa parábola tiende a resarcir la cosmovisión que los judíos tenían sobre los samaritanos. Bueno, creo que estaríamos viéndolo a mayor detalle cuando veamos evangelio por evangelio. Muy bien. Bueno, ahora pasemos al segundo punto que vimos, ¿no es cierto? Es en qué formas este evangelio se manifiesta. Es decir, ya vimos que todo hasta acá tiene que ver con la tradición oral principalmente, ¿verdad? Los recuerdos, las vivencias, las respuestas que se buscan ante las circunstancias de la vida. Y entonces se empiezan a establecer como formas de norma de vida, las palabras de Jesús, los dichos de Jesús, las parábolas de Jesús, las enseñanzas de Jesús, los actos de Jesús, los milagros de Jesús, etcétera. Todo lo que tiene que ver con Jesús ahora ya empieza a tener un sentido mucho más real y ahora viene el gran desafío de decir cómo vamos a establecer esto, cómo lo vamos a preservar, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos que todo grupo social, toda cultura, todo pueblo, necesita para seguir sobreviviendo una serie de textos escritos u orales que permita, ¿no es cierto?, mantener viva la memoria de la existencia de ese pueblo. ¿Cómo nosotros sabemos hoy que existió la cultura más antigua, que fueron los sumerios? Bueno, por los distintos descubrimientos arqueológicos de escrituras, ¿no es cierto? La escritura sumeria es la escritura más antigua. Lo mismo sucedieron con todas las civilizaciones. ¿Cómo sabemos que hubo hoy una cultura milenaria como los egipcios? Pues por todo lo que ellos dejaron escrito principalmente y a través de los símbolos
arquitectónicos y demás. Todos los pueblos necesitan su propia historia, ¿verdad? Y esta historia tiene que ser reflejada a través de textos. Y entonces se suscitan muchos textos para mantener viva la idea de tal pueblo, de tal grupo, de tal cultura. Sin olvidar este aspecto sociológico fundamental, ¿verdad? Sin olvidar que es importante para el pensamiento cristiano también tener algo que permita que esto no se pierda. Imagínense, si hoy no tuviéramos el Nuevo Testamento, nadie sabría, o lo que sabríamos ya sería redistorsionado, porque estaríamos casi a 2000 años de distancia. Imagínense, jugaríamos al teléfono descompuesto si no hubiera nada escrito. Entonces, sin olvidar este aspecto sociológico fundamental, que significa que el cristianismo necesitaría sí o sí tener sus textos para que no se olvide, vamos a intentar sobre todo una descripción literaria de las diferentes formas que modelan el pensamiento. Cómo regía la forma de pensar de las primeras comunidades cristianas. Porque entendiendo eso, entendemos por qué Mateo escribe como escribe, Lucas escribe como escribe, Marcos escribe como escribe y Juan escribe como escribe. Porque todo tenía que ver en la forma en que el pensamiento se hacía presente. Al menos en esa época. Entonces, vamos a ver de manera empírica lo que tenía que ver con los géneros literarios y los estilos de expresión, que son dos formas que vemos reflejado en los evangelios, el género literario y cómo usaban las formas para expresar esos sentimientos. Miren, lo ponemos en perspectiva. Hoy, no sé, en nuestra cultura latinoamericana, tenemos géneros literarios, ¿verdad?, que son diversos el uno para el otro. Entonces puede haber culturas o pueblos o naciones que sean más cultas y entonces los géneros literarios que tengan que ver con eso, tengan que ver con obras de grandes novelistas, grandes ensayistas, se puedan leer obras científicas, obras culturales. Entonces, hay distintos géneros literarios que tienden a elevar el nivel de cultura de una persona, ¿no? Pero también hay géneros literarios que tienen que ver con el género de terror. Hay personas que les gusta leer novelas de terror, de ciencia ficción, de humor, de sexualidad y hasta cuentos, ¿verdad? Cuentos como para pasar el rato. Bueno, eso hace que las personas tal vez no tengan un nivel de cultura amplio, pero sean normados en sus géneros literarios. Entonces, hay distintas formas de expresar algo a través de distintos modos o formas literarias, ¿no? Hoy tenemos todas estas: novela, romanticismo, insisto, ciencia ficción, terror, todos esos géneros literarios que, dependiendo a cada uno, su formación se va a inclinar hacia ese género literario. Pero también tenemos diferentes estilos de expresión, ¿verdad? Por eso, cuando se hacen las traducciones de libros del inglés al español, pues alguien tiene que hacer esta traducción porque hay palabras en alemán, en chino mandarín o en inglés que no son entendibles para nosotros. Entonces hay que saber qué estilo vamos a usar para expresar esas ideas.
Bueno, lo mismo sucede o sucedió en este momento en que tenemos cómo el evangelio empieza a tomar forma, ¿verdad? Y vamos a ver estos géneros literarios. Así es que esta parte de la clase, vamos a ver géneros literarios y estilos literarios, ¿verdad? Que son las formas en que el evangelio va a tomar forma, va a, no sé si la palabra es correcta, pero para que la podamos entender, se va a materializar, ¿no? Deja de ser una idea abstracta, un mensaje oral, y se empieza a materializar escribiéndose, pero con base en un género y en un estilo, ¿no? Bueno, vamos a ver el primero. Géneros literarios. ¿Qué encontramos, hermanos, en el texto? Es maravilloso, ¿eh? La verdad que lo mismo que sucedió en la materia de profetas, le encontramos acá. La poesía en términos proféticos es maravillosa y hay que leer los oráculos proféticos a la luz de eh, este, este género literario poético que nos permitirá a nosotros mirar la grandeza de la belleza de la expresión de los oráculos. Ahora, lo mismo sucede en los evangelios, ¿eh? Primero, el primer género literario tenemos los relatos de milagros, ¿no? Este género es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar que en los evangelios, estos relatos, ya sea de curaciones, ¿no?, que tienen que ver con la sanidad del cojo, del ciego, del mudo, del sordo, del leproso, del paralítico, son relatos que encontramos en el texto. Pero también tenemos relatos de intervenciones en la naturaleza, ¿verdad?, que tienen que ver con caminar sobre el mar, calmar la tormenta, ¿no?, principalmente, o resucitar muertos, o reanimarlos, como dijimos en algún momento. Pero también tiene que ver con relatos de exorcismos, ¿verdad? Donde se echan fuera los demonios que atormentan a determinadas personas. María Magdalena se dice que era atormentada por 7 demonios. El, el joven Gadareno, que también era atormentado, etc. Bueno, cuando nosotros nos encontramos en un relato de milagro, ya sea de curación, de dominio de la naturaleza o de exorcismo, vamos a encontrar que los redactores habitualmente van a manejar 5 puntos para estructurar estos relatos, ¿no? Primero va a haber una introducción que expondrá la situación, ¿no? Va a ser como un marco referencial. Después habrá la petición de intervención, ¿no? Si querés, puedes sanarme. Jesús, hijo de David, ayúdame, ¿verdad? Es decir, que en esta petición de intervención se manifiesta la confianza del demandante o de las personas que están a su alrededor, como para decir: Jesús, necesito que me ayudes, ¿no? Cornelio, no, perdón, Jairo fue y le pidió: mi hija se está muriendo, mi hija ya murió, por favor, anda, ve a mi casa para que la sanes. Entonces, el segundo punto de la estructura de la redacción de este relato de milagro tiene que ver con la intervención. Luego viene la intervención de Jesús, ¿verdad? Jesús actúa, generalmente en forma de expresión breve. No tengas miedo, tu siervo, en el caso del siervo del centurión, le dijo: ya sanó, tranquilo, andate, ¿verdad? A veces es a través de un gesto, va ahí y pregunta quién me tocó, o le dice a la niña: a ti, niña, te digo, levántate. Es decir, Jesús interviene, ¿verdad? A veces sus intervenciones son
son un tanto extrañas, ¿no? El escupir en tierra, ¿no? Ya el escupir ya es medio desagradable para muchos, ¿no? Ya escupir ya es desagradable. Bueno, Jesús escupe en tierra y de la saliva hace lodo, ¿verdad? Bueno, entonces, pero no importa, el tercer elemento, por regla general, está la intervención de Jesús. Luego viene el efecto que se produce. Por regla general, el efecto es inmediato, ¿verdad? El leproso es sanado al instante, el paralítico es curado en el momento, la niña resucita al instante. Entonces se hace la mención de que el leproso fue sanado, el ciego recobró la vista, la niña resucitó, el flujo de sangre de la mujer sanó, la mujer encorvada se enderezó, es decir, hay el efecto, la mención del efecto que se produce, ¿no? Es decir, el resultado, el milagro se realizó. Se hizo una gran bonanza, ¿no? Se hizo una gran bonanza en el relato de la tempestad del mar. Y finalmente hay la reacción de los espectadores o de la persona que recibe el milagro o de las personas que están alrededor, ¿verdad? Por lo regular, estas expresiones, esta reacción de los espectadores son o de temor o de admiración. En cualquiera de los dos casos, hay este efecto del milagro. ¿Okay? Déjenme ver si aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Este es el ejemplo de esto que estamos viendo. Tenemos, por ejemplo, la sanidad de un hombre que estaba poseído por el espíritu inmundo, que está en Marcos 1, 23 al 27, y la descripción de la tempestad, ¿verdad? Bueno, después de esto vamos al receso. Bueno, tenemos entonces el marco referencial donde se expone la situación. Versículo 23 dice, resultó que en aquella sinagoga estaba un hombre poseído por un espíritu inmundo y se puso a gritar. O sea, se está describiendo qué es lo que va a pasar en este relato de milagro. Segundo, está la petición o el diálogo que tiene el demandante de esto o el personaje de esta historia. Así que el poseso empieza a interpelar a Jesús. ¿Quién te mete a ti en esto, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el consagrado de Dios. Bueno, luego viene la acción de Jesús, ¿verdad? Que es con una palabra. Y dice, Jesús manda al demonio y dice, y Jesús le increpó, cállate la boca y sal de este hombre. La acción de Jesús. Luego viene el efecto. Se hace mención de qué pasa. Y viene la curación del poseso. Dice el versículo 26, el espíritu inmundo lo retorció y dando un alarido, salió. Y luego viene la reacción de las personas, ¿no? El temor se apodera de los testigos. Se quedaron todos tan estupefactos que se decían unos a otros, ¿qué es esto? Incluso da órdenes a los espíritus inmundos y le obedece. Vean entonces que en este género literario de la redacción del milagro está compuesto por estos cinco elementos. Lo mismo va a suceder en el relato de cuando calma la tempestad. Se hace la descripción, dice el versículo 37, se produjo un fuerte torbellino de viento y las olas se abalanzaban contra la barca hasta casi llenarla de agua. Viene el pedido de los discípulos, ¿verdad? Lo despertaron gritándole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Viene la reacción de Jesús, se despertó, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. Viene la explicación o el resultado de esta situación, el viento amainó y sobrevino una gran calma. Gracias, mamá. Y hubo un resultado, ¿verdad? Que era, gracias, vino el resultado de el efecto que tuvo en las personas que estaban rodeando
a los discípulos, o los discípulos mismos. Les entró un miedo atroz y se decían unos a otros, pero entonces, ¿quién será este que incluso el viento y el agua lo obedecen? Vemos entonces cómo la estructura que usa el redactor tiene que decir, bueno, yo cuento, ¿cómo cuento el milagro? ¿Cómo lo estructuro? ¿Cómo digo? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo expongo? Bueno, lo hace a través de un género literario llamado el relato de milagro, que como dije, está en función de, por regla general, en la mayoría de ellos, si bien es cierto, no es en todos, pero en la mayoría de ellos, cumplen estos 5 requisitos, o al menos la mayoría de estos requisitos se cumplen al momento de redactar esos milagros. ¿Ok? Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta, duda o comentario, hermanos, antes de irnos al receso? Porque vamos a venir después con el tema de las parábolas. ¿Alguna pregunta, duda, comentario de lo que hemos visto hasta acá? Yo ya voy a bajar la mano porque... no sé por qué subió la mano. Bueno, vamos al receso, hermanos. Vamos a tomar unos 10 minutitos de receso y volvemos a la clase.